hablar. Yo creo que esas cosas es mejor traerlas al diálogo en específico para poder aclararte, porque puede que no sea que tú estés entendiendo como algo contradictorio, pero no necesariamente lo sea. Ah, ok. Puede ser que te estemos dando un punto o una pauta sobre el mismo aspecto, sobre la misma frase o el mismo párrafo, y esa indicación del uno pueda ser convergente con la del otro, no necesariamente, y ya nosotros nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión al respecto. Dice, bueno, ¿qué es lo que más conviene? Porque cada uno ha vivido experiencias, nosotros somos de áreas diferentes y eso nos va a implicar, mira que una vez lo hablamos con David frente al tema de si nosotros debemos poner encontramos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que una vez hablamos de, en el área mía no es muy usual que uno diga encontramos, se encontró. Es una pendejada aparentemente, porque uno dice, "Mm, no, pues que lo encontré fui yo, ¿cierto? Ajá. Entonces, técnicamente en la realidad, pero si hay ciertas convenciones que dan indicación de la objetividad o de una búsqueda de objetividad en la medida en que se diga se encontró despersonalizando un poco el asunto. Entonces, pero no es que haya una razón o que lo que yo esté diciendo en ese momento sea verdad y lo que diga David no, o lo contrario, sino que son desde posturas de las áreas del conocimiento. O sea, en nuestra área es así. Incluso el tema el uso de comillas, que fue algo que yo te recomendé bastante. Sí, señor. El tema de comillas en algunas áreas como ciencias sociales, humanidades, en educación, son bastante usadas. Nosotros las limitamos precisamente porque el análisis de esos párrafos implica una comprensión y porque a veces nos gusta más en el área de nosotros que la solidez no la de lo que dice específicamente un autor, sino la convergencia de autores. Por eso para nosotros privilegiamos sobre eso el que hayan diferentes autores diciendo lo mismo. Entonces van a encontrar más en el área en la que yo me desempeño, un abre paréntesis, fulanito, punto y tal año, fulanito et al, año tal, punto y coma, y el otro, y a veces hay artículos donde un solo aspecto, una sola premisa, te la están sustentando 7, 8 autores. Y eso se ve muy bien, porque precisamente por eso mismo, porque tú vas a encontrar información contradictoria. Cuando yo encuentro resultados y estoy haciendo análisis de resultados y discusión, eso es supremamente válido. Un autor dijo tal cosa, pero encontramos otros reportes y en su mayoría implican tal cosa. Y aparecen 8 diciendo exactamente qué es eso que tú encontraste, mientras que el otro no tiene peso, pero hay que mostrar las dos. ¿Cierto? Y los estudios y eso parte de eso es el origen y la base de una cosa que se llama metaanálisis. Las corrientes fuertes de metaanálisis, hay una técnica que se llama la técnica de embudo y terminan diciéndote, según potencia estadística, según los resultados y la gente que investigó el tema, hacia dónde la ciencia está indicando frente a una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, el etileno, ustedes saben que cuando una fruta se madura, se pone blandita, ¿cierto? Normalmente esas frutas que se ponen dulces, que son amarguitas y luego se van poniendo de verde, amarillo o a rojo, en maduración eso se llama fruta climatérica. Hay una etapa del climaterio donde se dispara una hormona que se llama el etileno y la fruta se madura. Por eso es que envuelven en periódico algunas frutas, para que se concentre el etileno. Entonces, si yo hago la pregunta, el etileno madura la fruta climatérica, yo voy a encontrar muchos estudios que dicen que sí, pero habrá algunos estudios que dicen que no bajo ciertas condiciones. Entonces, o sea, en definitiva, ese es un tema para que más que asumir un análisis entre los dos al mismo tiempo, que no creo que va a ser tan posible porque nuestras agendas no son compatibles tanto,
porque yo tengo unas actividades, David tiene otras, las actividades de dirección son un tema, y yo básicamente tengo tiempo en unos momentos específicos y no va a ser tan fácil. Lo que sí es que de pronto tú nos puedas señalar frente a determinados aspectos y entre los tres, incluso porque así también, o sea, o sea, si tú nos planteas que entre los dos te hagamos una unificación, te sacamos a ti del debate y ya se vuelve, ¿entiendes? Ya no se vuelve un tema de, De sino construcción colectiva. una anarquía de dos contra uno. Ujú, ujú. Sí, no queda en el, entonces, venga, ustedes dicen acá esto, pero acá también David me dice esto, ta, ta, ta. Mm, ¿Qué será lo más conveniente? Y entre los tres sumamos una decisión. ¿Te parece, María Camila? Sí, sí, profe, sí, de hecho sí, algo así era lo que quería también, pues del todo era como solucionar eso, porque sí, a veces queda como, pero entonces voy a tenerlo en cuenta cuáles son esos, pues en caso de volverse a Eso. presentar y se los No, y en comentaré esto nuevamente. también, en esto mismo, tú nos señalas, nos dices, y nosotros ya miramos y tomamos alguna, eh, alguna decisión frente al tema. Si hay algo ahorita que lo miremos, yo no sé si vamos a mirar el documento directamente, porque yo la verdad no, lo medio ojeé, pero no le he prestado, porque como en la semana me queda mucho más difícil. No, Ya, no, Frank. tranquilo, No, Eduardo. tranquilo, Incluso profe. yo sí, pues yo percibo que con la versión en que está, si bien hay algunas mejoras que se podrían hacer, son ya más de forma, cosas de citación de normas APA, disminuir, eso sí, continuar disminuyendo la extensión de las citas, porque en Turnitin nos sale 40%, está alto, sobre todo porque todavía estamos en muy, ¿cómo se dice? Falta mucho camino por recorrer y el Sí. máximo que se puede tener de coincidencia para todo el documento es de 30. Entonces sí toca bajar muchísimo, siquiera unos 15, poner en tus propias palabras, María Camila, sacrificar algunas citas, pero yo creo que eso ya no justificaría una nueva revisión por el momento. Por ejemplo, tú ya, Eduardo, pensaría que no. No sé ustedes qué Ah, piensan. bueno. No, y yo creo que de pronto si en una próxima revisión y mirar tareas, podríamos hacer otra revisión ya con otros elementos, porque yo creo que ya el documento va estando un poquito maduro Ujú. para tener otras cosas que, bueno, en la estructura, ¿cierto? Ya lo que Sí. viene, Sí, ya los incluso otros yo apartes. les decía ahí en el correo que pues les propondría que ya María Camila dé el paso a la parte del marco teórico Eso. y el metodológico, si alcanzan los dos, como para Sí, eso, ir teniendo ya una visión más Profe, completa, ¿sí? ya con el marco teórico, entonces, ¿cómo se haría con el tema de las citas? Porque pues tengo que remontarme a antecedentes, a investigaciones ya que se han realizado, entonces ahí cómo se maneja ese tema. Es que a mí me pega durísimo esas... Claro, porque, o sea, sí, voy a decirlo así, es más fácil decirlo tal cual como lo dijo el otro, porque parafrasear implica el esfuerzo mental de, bueno, lo comprendí, pero ahora yo lo produzco en mis Sí, términos, citar al otro. Entonces, hay y un lo que mayor les esfuerzo. decía, tomar varios autores. Ajá. Miren, yo hacía un ejercicio cuando hacía mis trabajos en especialización y lo llegué a hacer en el doctorado. Y eso implica mucho tiempo y un esfuerzo y Mm. un desgaste fuerte, pero rinde unos frutos. Y como les digo, en mi área eso es casi, profe, pero bueno, it's ahí, mandatory. ¿Sí me ajá, entienden? O sea, ahí yo me enredo, porque por ejemplo, pues yo recuerdo la primera asesoría con el profe, él me decía como que no, es que desgraciadamente, pues es, o bueno, no desgraciadamente, no es la palabra, lo siento, él me decía como que bueno, es que es un artículo de revisión, tenemos que sí o sí formar literal a partir de lo que se consulte, y pues Ajá. obviamente toca citar, y bueno, sé que tú me lo comentaste Sí, por el chat. sí. Entonces, ahora tengo que hacer es lo sí. contrario, lo que No, venía no, haciendo No, no, con pero no, es que no, usted, no, creo que no, hay no, nada un más. no, 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 creo no, que hay no. una confusión de Sí, o lo que se sea, entiende por citar. O sea, Sí, no. parafrasear también es yo- citar. Sí, ajá, o sea, en ambos casos, lo que tú tienes que hacer, y esa es una tarea sine qua non, o sea, no te puedes escabullir, es ujú, revisar las normas de citación. Yo creo que eso es fundamental en este proceso, en este momento, porque, por ejemplo, tú puedes poner un párrafo, pero si yo me ujú. pongo a contar cuántas palabras tiene tu párrafo,
yo te podría preguntar, ¿y por qué esto está entre comillas, pero no está o no está, por ejemplo, con sangría? Ujú. Ya, iba a decir sangrita. Yo creo que ya es jueves, entonces ya estoy así como Sangrecita ya va saliendo de sangrita, tanto. una sangrita de estas con tequila. La sangría, pero de las otras. Sí, 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 eso, sangrita, sangría con tequila. Eh, Mira, ahí hay unas normas, entonces dice, tiene más de tantas palabras, o sea, o tiene menos de tantas palabras, entonces ya lleva no lleva un parafraseo si lo vas a decir tal cual, pero lleva comillas, ¿ya? Ujú. Y lleva una sangría, ¿ya? Pero si tiene más de esas palabras, entonces lleva tal o sea, cada manera tiene una estructura. Y ahí es donde tú tienes que demostrar que estás haciendo las citaciones apropiadas de la manera correcta, todo. Sí, eso no tiene rollo. Pero además, lo que yo te decía, acá no es que no cites, nadie te ha dicho que no cites de las dos maneras, porque en tu área también se cita de esa manera, ¿verdad? Parafraseando y sin parafrasear. Lo importante es que utilices las reglas y lo segundo, que esa es una recomendación que yo te daría, es que no abuses de esa parte. O sea, no abuses de la citación textual, no estoy hablando de la citación de parafraseo, de esa sí hay que abusar, y más que abusar, meter varios autores. Y lo otro es que cuando uno está citando, uno le da un contexto a la cita y uno empieza a decir, bueno, eh, una premisa, o sea, se considera que tal, y esto, ¿por qué? Porque tales autores encontraron esto y dicen esto y no sé qué, y empezar a darle fuerza y forma a una idea. Porque tú puedes plantear ideas, ¿ya? Que son casi que las conclusiones a priori que tú tienes del tema, basadas en unos autores que están generándote una atmósfera, ¿ya? Y eso es el soporte que tú das. Ya lo otro es mero parafraseo. Y aquí principalmente, lo principal que hay que evitar es que sea una colcha de retazos. Tú misma te vas a vas a dar cuenta en el documento que está estructurado, que es una idea concatenada, que es una idea que está dándole cuerpo y soporte a tu tesis, porque un documento es una tesis. O sea, una idea es una tesis y tú la defiendes, ¿cierto? No estoy hablando de tesis como tesis de doctorado, perdón, y demás, porque ya es otra cosa. Estoy hablándote de lo que es una idea, una tesis que uno defiende como idea, ¿ya? Entonces tú tienes que cuidarte mucho, que yo veo mucho en los trabajos de maestría, esa circunstancia. O sea, no hay el nivel de análisis suficiente de todos los documentos y del acervo del estado del arte, sino que lo que hay es un resumen mecánico de textos, ¿ya? Y ese es el cuidado. Evita resumen mecánico de textos, evita colcha de retazos y evita exceso de, eh, de citaciones textuales que te lleven a esas dos anteriores, ¿sí? Porque tanta citación sin mucha construcción personal va a ser vista por un par de una manera no muy apropiada. Y nosotros estamos aquí precisamente para salvarte de esa realidad. Y eso es ahora. O sea, es fundamental hacerlo ahora porque el informe final tiene mucho que ver con lo que hagamos ahora. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Vale, vale. María Camila, ¿tú tienes las normas APA, la séptima edición? Yo no sé si hemos hablado de ese documento. Sí, están en la página, están en la plataforma de Ah, UCM. Eso es, ok. Si quieres también te envío un resumen porque claro, son larguísimas, pero hay como unos resumencitos como de los tips esenciales. Por ejemplo, esa diferencia entre cita literal y parafraseo, ¿no? Parafraseo como Ah, lo que... bueno, si me haces el favor, profe, sería espectacular. Sí, sí, yo te envío ese resumencito y pues no sé, no, yo creo que eso es mecanizarlo, ¿cierto, Eduardo? Es algo harto, pero sí, que toca. No hay eso cómo es, evadirlo. eso es una Porque costumbre.
porque les cuento, por ejemplo, yo en algún momento dije, no, voy a subcontratar a alguien que me revise normas APA y le pagué, yo no sé si a ti te ha pasado, Eduardo, le pagué a una chica, ta, ta, ta. Y cuando ya lo envié a la revista, me lo devolvieron, vea, no siguió las normas APA. Y yo dije, o sea, uno tiene que conocer las normas APA hasta para evaluar el trabajo de si lo subcontrata. No sé si lo subcontrata, también debe saber cómo funciona para revisar. O sea, yo ya hago directamente eso. Yo no sé, Eduardo, si tú de pronto hayas encontrado un camino más. Mira, David, en la Ahí. universidad contrataron una persona que para hacer corrección de estilo Mm, externa mm, y, y le pagaron y le hicieron un contrato y tuvieron para unos libros como de turismo o algo así. mm. Y no funcionó. No, tuvimos que recurrir a todo el equipo editorial y ponerlos a trabajar en el asunto porque eso no lo sabe manejar mucha gente Mm, y a veces solamente se compromete a profundidad el que está en su trabajo, ¿ya? En mm. su trabajo de Sí, grado. sí, sí. Entonces, pero eso se vuelve un tema como muy de costumbre, o sea, son pautas específicas, no son muchas, pero sobre todo las pautas de citación, que son unas cuantas, no son tantas. Ahí es donde ya lo otro se lo vamos corrigiendo incluso nosotros en el trabajo. Lo importante es que tengamos con qué trabajar, porque si hay, por ejemplo, si uno ve demasiado reiteración de cita textual, uno ahí qué hace, ahí no hay nada que hacer. Máximo decirle, acá te pasaste, pues son más de 20 y pico, yo no recuerdo exactamente cuántas son, entonces aquí viene sangría o no viene y tal, ya, ese tipo de cosas. Pero yo creo que es mejor ir haciendo el ejercicio de que se utilicen las normas mínimas en citación, que se controle el tema y se haya un equilibrio con todo lo que es la construcción, el parafraseo, bueno, algunos aspectos donde acá fulanito dijo esto, ta, y además acá eso se refuerza porque, como dice el otro, ta, pa, pa, tenga, y ahí sí, y se va construyendo y se va moldeando desde los dos lados, de las dos maneras, pues yo creo que eso se va a ir dando. Aquí les estaba adjuntando las normas APA. Envié un resumen y, y aquí voy a enviar ya la versión extendida que envié fue los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pero esos nunca sobran. Eh, Listo. Y bueno, y entonces, ¿qué opinan si analizamos? Yo también les decía en el correo, para el marco teórico, yo alguna vez hice como un tutorial pues algunos estudiantes me han dicho que les ha servido, pero no sé si de pronto, Eduardo, tú consideres algún otro referente para guiar a María Camila en el marco teórico. Pero, o sea, tú planteas un tutorial que tú tienes para esa Sí, parte del marco teórico. sí. No, yo creo que con eso estaría bien para tampoco atomizarla a- tanto. Yo creo que ella Ajá, que tenga una guía, porque también entiendo que diferentes cosas que la pueden la pueden enloquecer. agobiar. Sí, No, yo no pecado. creo que sea. Y más bien, incluso también podemos hacer ese ejercicio con los procesos de la misma evaluación. Una Ah, ¿verdad? evaluación, una evaluación se la puedes hacer tú, yo le voy dando la otra, tú la miras Ajá, primero y vamos dándole así unos aportes y cada vez se va solidificando con la mirada de los dos. Y si ella tiene ajá. una duda o el otro tiene una duda, yo, mira, David, tú acá esto no te entendí, ¿qué quisiste decir o alguna cosa? Y nos vamos conversando. Porque ese ejercicio puede ayudar más a que lo que aporta cada uno sea un factor que solidifique en mayor medida, porque si no también, y eso también se lo concedo, estaríamos mm, promoviéndole dos evaluaciones en cada proceso y es de pronto mucha carga para su actividad. Ujú. Entonces también puede ser así. Ahora en esta tú le evaluaste, ya en la siguiente tal, yo doy unas pautas y y listo. Y ya tú lo miras y si tienes algo que complementar, más bien yo te lo paso a ti o tú me lo pasas a mí y si yo tengo algo que complementar o algo que decir, bueno, no estoy tan de acuerdo con esto, mira, ten en cuenta este aspecto
y ya después que unifiquemos, se lo pasamos a ella. Esa puede ayudar, Sí. ese camino puede ayudar Sí, a mí también me mucho. parece muy, muy chévere Ya. esa idea. Eso puede ayudar mucho porque así le ayudamos a unificar, pero también me gustaría que ella se dé cuenta de qué caminos tomamos, porque pues yo insisto, si no, ella se queda fuera del debate y estamos formando un magíster. Sí. Ya. Y entonces ella dice, no, venga, yo estoy, no, pero es que yo realmente estoy de acuerdo con tal cosa y tal, y ella puede entrar en plantear su punto de vista. Pero esa puede ser una manera práctica de hacerlo sin enloquecernos. Es decir, Listo. bueno, en este aspecto, nota, David, 2 puntos. Me parece que hay que tener en cuenta, estoy de acuerdo con esto, la típica. Sin embargo, sin embargo, creo que hay que considerar este aspecto, ¿cómo lo ves, María Camila? Y ya María Camila, bueno, yo les propongo que esto, y que ella también nos ayude a tomar la decisión, porque ella debe tener un crecimiento en una competencia denominada autonomía en la gestión investigativa. Y o sea, ahí hay un factor, no solamente el método científico, sino su autonomía y disertación y capacidad crítica para asumir postura en toma de decisiones. Entonces ahí hacemos algo importante en términos de su competencia que va a redundar en un resultado de aprendizaje posterior, y ahí sí estamos formando una magíster. Listo, Eduardo. ¿Y qué opinan de que la parte de metodología, eh, pues yo percibo que Eduardo, yo he publicado, yo solo he publicado una revisión bibliográfica. Yo creo que Eduardo, tú vas más de 3, muchas más, yo creo. Pues lo que pasa es que tengo unas En presentadas a renovo, revista, pero no han reventado. sí. Tengo La publicadas que, porque la que hablamos de citar en el trabajo. sí, eso. Tengo publicadas, yo creería que 3, aceptadas y así metiendo aceptadas y todo, 3. ¿Y Y tú, tengo otras 2 ahí, pero pues tampoco es tanto así. y crees que alguna de los que están preferiblemente publicados puedan servir para que lo miremos y nos den como la pauta para que monte María Camila la metodología? Como para que sea Pues a como mí, por modelación, o bueno, yo no sé, María Camila, cómo aprenda más fácil. A mí, por ejemplo, me sirve tanto el tutorial como ver otro artículo que ya lo tiene hecho y yo montarlo, pero A mí me sirve más ese, modelas, ¿cuál es? como ¿El segundo? ver, sí, el segundo, como ver y a partir del ejemplo, pues, Como, del trabajo que ya mm, está hecho, tomar como punto de partida también para el mío. Pues como el por segundo que dijiste. modelación. pero el artículo de, tomar como referente un artículo de estos, o Sí, como para, por ejemplo, un artículo que te hayas publicado de revisión, mirar cómo desarrollaste tú la metodología y con ese esquema, ella replicarlo, digamos, para este trabajo. Pues se me ocurre como esa opción. yo creo que ella lo puede hacer perfectamente con esos que les facilitamos. Ah, bueno, Eh, Hay 2 que son solo bibliometría. sí, Con esos 2, porque cada uno tiene unos elementos, pero ella los puede tomar todos. Es decir, venga, aquí, y ya después yo me siento y corrijo esa parte. Sí, también me parece que en la parte de listo. método sí sería acertado yo revisarlo primero Sí, porque pues ya conozco un poco del tienes tema y más tal. fuerza. Ajá. Y después de eso, o sea, que ella lo coja primero desde esos 2, Sí, pero que no eche en saco roto uno por ahí que yo les pasé que creo que era como de, del teletrabajo. sí, Sí, el de teletrabajo. el de teletrabajo donde hay una revisión como de lo teórico, Ajá. del tema teórico. E incluso hay otro por allá de olfatometría. Aquí está. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla? Sí. El de Aquí está. olfatometría, el de olfatometría tiene un asunto que está haciendo la revisión del tema. Entonces, tú quieres hablar del método en la revisión del tema como tal, o sea, casi que al principio del asunto se dice, no, vamos a describir cuáles son los métodos que, ¿sí? Entonces, yo creo que, mira que dice, la revisión efectuada a través de las bases de datos es algo muy sencillo. De ScienceDirect, PubMed, Ovid, Ujú. enfatizó los principales métodos, y es una descripción de qué se hizo. Simplemente cuenta la historia de lo que Listo. se hizo. Se revisó, se sacó de la base de datos, y ya. Y nosotros ya ayudamos a terminar como de construir ese método,
Y en el de bibliometría, sí, eso ya está hecho. Eso en esos artículos, ahí dice el método. Entonces yo aquí en Ahí el dice, acta voy anotando y ahí dice, se metodología, seleccionó tal, tal, tal. Se generó, y ahí dice. Eso está, ver artículos, olfatometría, eso es. y teletrabajo. Y Exacto. teletrabajo. Y ya, como no saturarse con más, porque claro, ellos también en seminario de investigación ven cómo formular un proyecto y demás, pero también serán con otros enfoques, otras discusiones. Sí, va a ser otra cosa. Pero yo estoy seguro, Como lo del otro día. Cuando. y Lo que hablamos con la profesora de que ella decía que el planteamiento del problema Ah, era el ya, que debía sí, llevar toda la situación sí. social y ustedes decían que era justificación. Sí, es que porque no hay unos Qué consensos, loca. incluso uno diría que no hay ni siquiera mínimos, pero incluso en subáreas, ni siquiera, o sea, eso es, es una locura, sí, lo pero que es pasa parte es de la que ciencia. sí, y por eso yo insisto en que esas no son cuestiones de contradicción, sino Ajá, de comprensión. ajá. Yo tengo tan claro, considero cuál es la diferencia entre un planteamiento de problema y entre un marco teórico, que entiendo que los elementos sociales, políticos, culturales, pueden estar en los dos, ¿sí? El asunto es cómo se plantean. Lo que Sí. pasa es que uno es más enfático con hablar de la palabra relevancia. Si uno le pone Ujú. apellido, ya uno sabe qué es. ¿Entiendes? Ujú, Si yo digo social, económico, cultural, eso puede ser problema, puede ser justificación. ujú. Pero depende de yo cuál es el apellido que le doy. Si yo digo mm, pérdida de no sé cuántos trabajos al año o una eficiencia en productividad de la empresa disminuida anualmente en un 26% en promedio. Es un problema, ¿entiendes? Pero si yo sigo hablando de cifras, ¿sí? Eh, la posibilidad de fortalecer en términos de costo-beneficio, la productividad de la empresa en un porcentaje de tal. Eso es justificación, ¿entienden? Y estamos hablando de lo económico, en ambos casos. Entonces, no es que sea contradictorio, es a mí una vez alguien me dijo, es que no es lo que dices, es el tonito. Y es cierto, es cierto. Si yo puedo decir lo mismo, pero es el tonito. ¿Sí? Cuando uno escribe, cuidado y le pone un signo de interrogación. Tiburones en la piscina y uno queda como, en la piscina hay tiburones. No, y le pone signos de admiración. ¿Ya? No, o le pone punto suspensivo. No, entre y le pone signos de admiración. ¿Ya? No es lo mismo que decir cuidado con signo de admiración. Luego, tiburones en la piscina. No entre. ¿Ya? Y dije No, exactamente lo mismo. No, Sí, exacto, no sí, lo mismo. claro. ¿Sí ven? Te estoy diciendo Sino que también, exactamente lo también, mismo. profe, es como la manera de impartir esos criterios, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo quedé perdida y yo se lo expresé al profe David y también a la profesora Paula, porque pues también es como la forma en cómo se transmite también ese conocimiento. Obviamente Exacto. puede haber diferentes puntos y como decía David el otro día, o sea, también dependiendo de la profesión, del enfoque, o sea, muchas cosas, pero en un proceso de aprendizaje como el que estamos nosotros en este momento, pues sí, sí es bueno también tener claro como ese tipo de tipsitos. Claro, eso ya tiene que ver mucho con la misma cancha que tenga el profesor para diferenciar, porque pues a veces uno está enseñando algo y no lo tiene tan claro de esa manera y entonces empieza a divagar, ¿me entiendes? Y uno cuando está así se vuelve muy como absolutista, o sea, esto es es así y ya. absolutamente así Sí. y si tú dices tal cosa, eso es problema y tal. Si tú estás hablando de lo económico, puede ser justificación o puede ser, ¿ves? Dependiendo de la manera como esté planteado el párrafo y de lo que tú quieras dar a entender del párrafo, puede ser problema o justificación. Entonces,
Es un poco eso, y eso te lo va a dar, te lo va a ir dando la experiencia. Eso tampoco es fácil de dilucidar porque de hecho eso es una de las formas como uno se da cuenta qué tan experto y qué tanta cancha tiene alguien en investigación. Uno solamente lee el planteamiento del problema y la justificación y dice, te están redando las dos cosas, le falta trabajo, ¿entiendes? Eso es muy, y hay muchas cosas que son muy típicas de una justificación, ¿ya? Y muy típicas del problema, ¿sí? O sea, son elementos que uno los ve y uno dice, ah, esto es problema, ¿ya? No le pusieron título, pero sé que esto es problema. Ujú. Entonces es una cuestión de tiempo, costumbre y de ir afinando. Pero pues naturalmente se va a ir dando también, ¿cierto? Bueno, y les propongo un tema desafiante que es el del cronograma. Estoy mirando aquí el cronograma el 4 de mayo ya, incluso debe, si yo entiendo bien, ya debe haber una nota. eh, o sea, el anteproyecto ya debe estar terminado. Es decir, miremos aquí como muy panorámicamente. Para el 4 de mayo ya debe estar, además de estos componentes que ya avanzó María Camila, el marco teórico, la metodología. Metodología y Bueno, cronograma. realmente lo grueso sería, al hacer estos dos siguientes pasos ya estaría lo grueso y cronograma pues sí es más fácil, esto es más fácil. O sea, estamos como que al 50%, ¿verdad? Es lo que yo calculo. Sí. Y No, y entonces, sí. yo pienso que esto, o sea, hay cosas acá que, por ejemplo, hacer un cronograma no tiene mucha ciencia. Ujú, Hay ejemplos de cronograma, montones, y no Igual tendría ahí mucho. están dando la plantilla, ¿no? Exacto, eso no tiene mucha ujú, ciencia, sino decir, bueno, voy a hacer esto en tal fase, cuáles son las actividades en cada objetivo. Entonces uno pone objetivo uno, actividad uno, objetivo uno, actividad 2, objetivo uno, actividad 3, entregable, tal. O sea, ¿qué va a generarse? Objetivo 2 sin desmenuzar demasiado. Objetivo 2, actividad uno, objetivo 2, actividad 2, objetivo 2, actividad 3, objetivo 3, actividad uno, objetivo 3, actividad 2, objetivo 3, actividad 3, y listo. Y cuando ya tengas eso, Profe, y eso es corto, y te puedes concentrar en lo grueso realmente, porque es el marco teórico y el método te van a quitar tiempo. Y eso es supremamente importante. Sus dos son fundamentales. ujú. ¿Decías bueno, algo, pero Camila? ustedes como en el trabajo. Bien, o No, sea, yo yo lo creo que veo vas muy bien. bien. O sea, yo siento que el trabajo va madurando. No podemos pretender de buenas a primeras que esté perfecto. No conozco un solo documento que se termine de corregir y vamos a ser tan vehementes como podamos ser para que el trabajo sea eh, igual o mejor que cualquier otro trabajo que se presente en el área, porque eso es lo único que va a decir es que al final, cómo te lo van a ver, cómo te lo van a calificar. Ujú, Mientras más palo lleve el trabajo, más rico va a ser ujú, el final. El sabor del último día tiene mucho que ver con, con la leña con la que se coció el asunto, ¿sí? Si se le metió bastante leña al asunto y hubo bastante llama, se generó y se coció muy bien el asunto, bueno, vamos a tener un buen sancocho. María ujú. Camila, vale. Dale. Profe, yo tengo una duda, bueno, con respecto al marco teórico, ¿puedo ampliar la investigación a otros textos o teniendo en cuenta que es un artículo de revisión, tengo que remitirme a los documentos de la ecuación final de No, búsqueda? otros. Creo que No, ya lo habíamos ¿Sí? hablado. Que otros Sí, nosotros también. sí. solo lo Pero hablamos, entonces, mira, sí, pero como en el marco reiterarlo, teórico, ajá, como en el marco reiterarlo. teórico, de pronto, teniendo en cuenta de que pues es un artículo de revisión, ahí sí podría entonces coger más, más información Referentes. de esos artículos en específico o puedo ya abrirme como veníamos. O sea, a ver, creo que te había comentado también algo de eso, y es,
Tú tienes una ecuación de búsqueda y con esa vas a trabajar y esos son los artículos que están ahí, y es un número de artículos con un número de autores y bueno, todo lo demás y con eso se hace la bibliometría. No hay Sería la rollo. parte metodológica, ¿verdad, Eduardo? Y esa Eso parte, sí pues, habría que dejarlo por el momento quieto para no enredarnos ahorita con Sí, ah, ecuaciones, bueno. no, que y la metodología, quién sabe, o o sea, de pronto cambie. pues podríamos, bueno, bueno, tal vez lo podríamos dejar quieto en la medida en que se vaya Ojo. avanzando el marco teórico de, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué es un marco teórico de una revisión de tema? ¿Sí? Esa pregunta tenemos que hacerla. ¿Ese es ya el resultado en sí? ¿O qué es el marco teórico o qué revisiones previas se han hecho frente al tema? Porque el marco teórico se puede circunscribir a qué revisiones se han hecho antes. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros declaremos qué, o sea, cuál es, o sea, cómo vamos a conducir el método de la revisión de tema, porque el método de lo de bibliometría está muy claro en esos artículos y simplemente vas a mirarlos y vas a concatenar y a sacar lo mejor de todos, de todo lo que hay ahí. Mm, Pero en la revisión de área tema, de conocimiento. eh, la revisión de tema tiene un método. Yo creo que ahí es donde más hay que pulir, porque más que un marco teórico, la revisión de tema en sí es un método que te va a llevar a, a responder alguna pregunta y a revisar un tema y a encontrar algunas tendencias y a dialogar alrededor establecer un diálogo de análisis alrededor del asunto. Mm. Porque, ¿cuál sería el producto si tú haces una revisión, un marco teórico, y después del marco teórico sacas unos resultados de la revisión de tema? Entonces, mira, eso, aquí está. Introducción, metodología. Se Aquí ni siquiera que lo evidencia, hablábamos, Eduardo, que ni siquiera aparece el ¿sí? marco teórico. O sea, cuando se Oh, evalúa el artículo, no, o sea, se le da más peso incluso a la metodología, también por lo que, entiendo, Eduardo, por lo que tú estás diciendo, porque la idea no es que en el levantamiento del estado del arte se genere ya todo lo que se supone que va a llegar a generar el resultado final de es la el investigación. No, resultado, no sé si nos explicamos, es María el, Camila, con lo que claro, estamos diciendo. no estamos privilegiando una redundancia acá, sino lo contrario. Sí, imagino yo que serán unas como definiciones básicas, claras. Por ejemplo, Exacto, liderazgo. Liderazgo, ¿qué es liderazgo con una buena fundamentación? O sea, unos autores exacto. sólidos. ¿Qué es el transformacional? ¿Qué es el transaccional? Pero no todavía desarrollar el liderazgo en la gestión de la calidad. O sea, no desarrollar todavía la relación entre las tres, sino cada una de las tres, de los tres componentes, definirlo bien con bibliografía reciente sería algo así. Exacto, y por eso yo fui muy insistente cuando recibí y realicé el análisis de algunas cosas, no sé si era problema o justificación, donde había como tanta conceptualización y o sea, éramos como muy reiterativos en esas conceptualizaciones. Y uno en el marco teórico, en el problema, no da una entrada básica, pero no conceptualiza demasiado. Ese no es el propósito del problema, Ya no tampoco de vas la a hacer ya justificación. que no le metas toda la energía, pienso yo, María Camila, al marco Conceptualizar. teórico, sino balancear e incluso darle un poco más de energía a la metodología que al marco teórico. Eso. Y el marco teórico dice, conceptualmente tú dices, o sea, el título, coges el título y dices, calidad. Bueno, la calidad, se creó en tal año, llegaron estos autores y han sido los que tal, y ha evolucionado o más que ha evolucionado, digamos, cuáles han sido como los conceptos que han existido de calidad. ¿Bien? Se reconocen tales conceptos de calidad. Pam, 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 pam. Se reconocen, ¿cuál es el otro término que tenemos ahí dentro del título? Gestión de la cultura. Gestión. La gestión, la cultura, desde fulanito de tal se define como esto. Y desde fulanito de tal se define como este. Y entonces ya tú das un marco muy referencial del tópico
y empiezas a explicar el tópico, ¿ya? Y si se quiere, en unos antecedentes, complementariamente, quienes han estudiado esos temas, ¿ya? Y cómo ha sido su, o qué aspectos han mencionado, qué elementos, ¿ya? Y ya después, pero muy así como concreto, ¿ya? Y ya después de eso, si viene el análisis o la revisión en sí, que es ya establecer las relaciones de la cultura con la calidad, ¿ya? Ya establecer relaciones y establecer incidencia, influencia, evolución en concreto de todas esas terminologías hacia dónde han llevado, por qué el mundo actual habla de cultura de la calidad en el liderazgo, qué pudo haber llevado a este momento actual. Y eso se extrae desde toda la evolución, por eso es construcción. Yo analizo y yo veo, es que antes se manejaba de esta perspectiva y había un sesgo hacia donde la calidad simplemente se limitaba a unos cumplimientos de requisitos, pero no habían otros elementos como la gestión del recurso humano y su incidencia en la calidad, por ejemplo. Y entonces empiezas, por ejemplo, los autores, y ahí sí estableces, cuando el autor tal habla de calidad como tal esto, en el año tal, está dejando claro un aspecto concreto de la calidad relacionado hasta tal punto, pero se limita a tal aspecto en tanto no está asumiendo elementos que posteriormente aparecieron de la calidad. Y ahí viene el otro. Fulanito de tal en el año tal, ¿ya? En contraste, coma, fulanito de tal en el año tal, ¿ya? Asume la calidad desde tal perspectiva y sus tesis de calidad están enfocadas a un nuevo direccionamiento que es tal, y la calidad empieza a tener un alcance. Tercero, ya no es marco teórico, sino ya desde este análisis que estamos haciendo, sino ¿sí? Todo esto que estoy hablando, normatividad, evolución de la normatividad en la calidad. Porque primero eran normas separadas a nivel del... ¿Había norma para liderazgo o no había? ¿Sí? ¿Y qué ha sido de todo ese entramado, de todo ese constructo y hacia dónde nos ha llevado y qué tenemos en términos del tema de calidad en este momento? Y ya, pues, a mí me parece muy, muy útil todo como el horizonte que nos da Eduardo, Camila, y qué bueno que lo estemos grabando para que también lo puedas tomar como referente. Y recordar que entonces ahí se está hablando más es de artículos publicados en revista o de libros, ya no tanto de la norma como tal, ¿cierto? O sea, la norma es importante, pero aquí sería más los autores que han investigado sobre calidad, que es como otro frente desde donde se mira el problema. O tú cómo lo ves, Camila? No, profe, yo creo que tengo que volver a ver esta grabación para Por- terminarlo de asimilar. Porque suele haber esa confusión, o sea, Porque la sí, norma es importante y la norma son como, como acuerdos que en cierto año establecen organizaciones, incluso pues yo creo que una pista es saber, los investigadores no son los que necesariamente elaboran la norma, ¿cierto? Porque los que elaboran sí, claro. la norma son ya más los que están como en el tema, o sea, los empresarios propiamente, pero los académicos son los que están escribiendo sobre eso que va saliendo, cómo va cambiando, etcétera. O Ujú. sea, una pista muy básica es las normas no están publicadas en revistas académicas ni en libros académicos. Y el marco teórico va desde publicaciones en A partir de revistas esas y en publicaciones. libros. Ujú. Ahora, sí pueden hablar de la ISO 26000, pero una cosa es la norma y otra cosa es la investigación sobre el concepto central de la norma, que es la calidad. Como para que no vayas a caer en confundir, sobre todo porque te lo van a evaluar. Espérate, ¿dónde está? Aquí no. Aquí. Que a ti te van a evaluar actualidad y pertinencia de la bibliografía. Entonces, uno dice, ah, la norma es actual. Puede ser una norma de 2015, que bueno, que ya no Ujú. sería tan actual, pero ¿qué tan pertinente sería? Pues la pertinencia sería más de las revistas, sobre todo porque se aspira a que el artículo sea publicable en una revista.
o sea, y lo publican es si uno entra a ser parte de una conversación que se viene dando en esas revistas académicas o científicas. ¿Sí? Tiene que ver Sí, con, señor. ¿te acuerdas el tutorial del papel de la revisión bibliográfica que por ahí habíamos comentado? Bueno, y como ya casi no se nos acaba el tiempo, ¿qué opinan entonces si definimos una fecha? Yo estaba viendo, si el 4 ya tiene que estar incluso una evaluación del trabajo y pues viene Semana Santa, ¿cierto? O sea, tenemos la próxima semana, yo pues me imagino que sería muy pronto decirle a María Camila entregar el 8 las dos cosas. Pues voy a Creo yo que intentar, sí. profe, se podría intentar, pues tratar de trabajarle cada 8 días, o sea, para entrega de cada 8 días y poder cumplir con pues con la meta que es para el 4 de mayo, creo. Incluso fíjate que el 4 de mayo sería una nota, o sea que nosotros tendríamos que tener el trabajo completo, pues yo diría al menos unos días antes para leerlo con calma. O sea, Antes. yo asumo Ajá. que Eduardo y yo tendríamos que tener tu trabajo completo el 29 Yo creo que antes. o antes, No, el 29, el 29 está muy lejos. El 22. el 22. Yo creería que el 22. Plantear, incluso no decir que nos entregues marco teórico y metodología, sino ya una versión total del documento el Sí, 22. sí, Pues sí, con todo. preliminar, una versión preliminar, pero completa para el 22, Sí, que incluso te dé la Semana Santa, Camila, para que pues, mm, tengas el tiempo. Porque pues si quieren, o sea, pues yo podría tratar de hacerlo y no sé si les quede también más fácil a ustedes, porque pues la idea no es abusar, de tratar de entregarles cada 8 días el avance y pues ya no sé si disponen del tiempo de cada 8 días para las reuniones o pues hicimos como hicimos el otro día, que me enviaron los comentarios y a partir de esos comentarios pues yo trabajé el documento y presenté cada 8 días, no Yo, sé. yo creo que es mejor que, porque, o sea, no hay mucho tiempo para hacer correcciones. Ya es mejor hacer una corrección de lo completo, pero entregar más temprano a poder hacer esa gran corrección. A mí me parece que eso sería mucho mejor camino que algo parcial, porque vamos a demorar un montón en una corrección, luego en otra, y eso también es un desgaste. Entonces es mejor, y tú después corrigiendo y todo, es mejor todo lo más rápido que puedas y que sobre ese borrador se haga una muy buena corrección y sobre todo que tengas en cuenta para que el asunto no, porque imagínate que nos entregues algo y que el cambio sea, no, lo que te dijimos del problema o del tema de la revisión del marco teórico no lo comprendiste bien y nos pusiste exactamente lo contrario. Creo que tienes que ser muy juiciosa y revisar las pautas que te dejamos en este espacio, porque lo que muchas veces yo o varias veces me he llegado a encontrar y que afecta mucho estos procesos es que el estudiante entienda lo que quiere. Y eso nos puede afectar mucho el proceso, porque vas a terminar entregando algo de muy baja calidad. O sea, vuelvo y reitero, tu trabajo de grado en cuanto a la revisión temática, en cuanto a la revisión temática, tiene un método y el método tiene ya unos elementos que te estamos dando como unas pautas. Y tiene un marco teórico básico que está centrado en lo conceptual, no en discernimiento, por ahora, ¿cierto? Sino en unas pautas conceptuales de lo que significa calidad, de lo que significa liderazgo, de lo que significa cultura eh, y eh, que ha existido hasta este punto o qué es cómo se define, qué se considera, que es un poco algo que por allá vimos, digamos, erróneamente en problema o en justificación. Digamos que ahí hay unos elementos y entonces, cómo es ese asunto de la calidad y por qué existe? ¿Ya? ¿Y cuál ha sido normativamente la historia del asunto? Centrarlo en conceptualización,
en normatividad que ha existido alrededor y cuáles son algunos de los cambios. Entonces, empezar a darle una estructura al marco teórico desde ese enfoque te puede ayudar. Y el método centrado en esos artículos que te planteamos y en la pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer para cumplir con esos objetivos en la revisión de tema? Se evaluarán las bases de datos, la base de datos de Scopus, los artículos obtenidos de la base de datos de Scopus, ¿sí? Relacionados con la cultura, la calidad, se realizará esto, lo que vas a hacer, describir un poco lo que vas a hacer, ¿sí? Ya sobre eso iremos trabajando. Entonces, es un poco eso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale, vale. Entonces tú ya nos dirás, ponemos como fecha max, o sea, lo más tarde, pues, mejor dicho, a más tardar, el 22 tener toda la versión de todo el documento. Si puedes antes, pues antes. Y nosotros, como hemos hecho, te respondemos lo más rápido posible, de acuerdo a los huecos que encontramos en agenda. ¿Te parece, Camila? Sí, profe, estoy de acuerdo. Listo. Entonces así quedamos. Para cerrar, antes de desconectarnos, porque yo pues, tengo que correr ahorita un poquito, ¿tienes alguna observación, María Camila, que quieras que dejemos aquí en el acta? Pues ya en el acta está todo lo que ya ahorita les mostraba. Y ya para cerrar, nos pide el formato, un comentario tuyo. No, profe, está bien así. ¿No comments? No, por el momento no. Listo. Entonces lo dejamos así, yo les envío el acta, les agradezco a ambos y qué pena que deba salir un poquito corriendo. Listo, Entonces, listo. muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, María Camila. Me Muchísimas alegra ver a gracias. Eduardo, escuchar a Camila. Buen viaje a Tengo la Bogotá, Vale, cámara Camila. vale. dañada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Bueno, cuídense hasta mucho. Un luego. abrazo, Chao, pues. Gracias. Ok, chao. Hasta hasta luego. luego. Chao.